El sol ya estaba alto, quemando la piel y haciendo que el aire se ondulara sobre la tierra agrietada. El calor de media mañana no era una brisa suave, era un horno que te envolvía, un aliento pesado que se sentía como el vapor que sube de un fierro de marcar ganado recién sacado del fuego. En Dry Hollow, el pueblo, el polvo no era solo suciedad, era una capa pegajosa que se adhería a las botas viejas y gastadas, a las frentes surcadas por el sol y a los corazones rotos de la gente que se había congregado. Estaban ahí, apretujados, bajo el cielo implacable, cerca de una tarima de madera que apenas se mantenía en pie, justo a un lado de la tienda general. Esa tarima, que no era más que unas tablas mal clavadas, hoy se sentía como el centro del universo. No era un lugar especial, pero en ese momento, con la gente amontonada y el silencio tenso, cada tabla parecía vibrar con una importancia que normalmente no tenía. Era el lugar donde la vida de alguien estaba a punto de cambiar, irrevocablemente, a la vista de todos. La muchacha, apenas un esbozo en medio de la luz brillante, estaba de pie sobre ella. Descalza, con los pies cubiertos de la misma tierra rojiza que flotaba en el aire, y completamente callada. No había un solo sonido que saliera de ella, ni un gemido, ni un suspiro. Su juventud era evidente, quizá 16 años, tal vez 17, pero su rostro ya no tenía la frescura de la adolescencia, en su lugar, había una dureza, una capa de resignación que solo los años de sufrimiento pueden cincelar. Su cabello, enredado como alambre viejo y salpicado de polvo, caía sin vida alrededor de sus hombros. Su vestido de lino, una vez blanco, ahora estaba roto y descolorido hasta un tono que recordaba a la nieve vieja y sucia. Sus muñecas estaban atadas, con una cuerda deshilachada que no parecía apretar mucho, más bien era una formalidad, una muestra para la gente de que estaba controlada. Pero la verdad era que la muchacha no había mostrado el menor atisbo de querer escapar. No había intentado correr ni una sola vez desde que el sheriff la arrastró al pueblo la noche anterior. Ese recuerdo flotaba en el aire, un susurro invisible. La sangre seca en sus mangas y las cenizas en su cabello. El sheriff había dicho que la encontró vagando cerca del cañón de la viuda, sola, en un estado de aturdimiento total, sin decir una palabra. No tenía documentos de identificación, ni nadie que la acompañara, nadie que reclamara su nombre. Solo tenía una cruz. La cruz, pequeña, de plata y hierro, hecha a mano, colgaba de un cordón delgado de cuero alrededor de su cuello. No era una pieza de joyería común, era rústica, tosca, con el metal un poco oscurecido por el tiempo. Pero cuando el sol la alcanzó, brilló con una intensidad deslumbrante, como un faro desesperado. Era un brillo que parecía gritar por ayuda, un lamento silencioso en medio del calor sofocante del mediodía. El subastador, un hombre corpulento con una voz que podía rivalizar con el repicar de una campana, se subió a la tarima con un golpe seco. Su mirada recorrió a la multitud, y luego se posó en la muchacha, como un cazador sobre su presa. Muy bien, bramó, su voz resonando en el aire caliente. No perdamos el tiempo, gente. Lo que ven es lo que hay. Hizo una pausa, para que sus palabras tuvieran efecto. Espalda fuerte, boca callada, lo suficientemente joven para amaestrar, lo suficientemente grande para trabajar. La subasta empieza en 3. Un murmullo se extendió por la multitud. Algunas risitas nerviosas. Unos hombres se miraron entre sí, con sonrisas torcidas en sus rostros curtidos. Una mujer, con un sombrero de paja que le protegía el rostro del sol, sacudió la cabeza lentamente y murmuró una oración bajo su aliento, como si intentara alejar la oscuridad que se sentía en el ambiente. 3 pesos, gritó alguien desde el fondo de la multitud. Y eso fue todo. No hubo más ofertas, no hubo un momento de duda. El martillo del subastador golpeó la madera con una crack seca, un sonido cruel y definitivo que se sintió como una sentencia. Vendida. La palabra flotó en el aire, pesada y final, sellando el destino de la muchacha. Calderhes acababa de salir de la talabartería, el aroma del cuero fresco todavía en su ropa, cuando escuchó el golpe. Había venido al pueblo con un propósito simple, comprar herraduras nuevas para sus caballos y algo de cuerda fuerte. Nada más.
No tenía planeado detenerse, y mucho menos meterse en los asuntos de los demás. Llevaba mucho tiempo sin involucrarse en nada, había aprendido a mantenerse al margen. Pero algo en el sonido de ese martillo, un eco de una promesa lejana, lo detuvo en seco. Se quedó paralizado, con los músculos tensos, el ruido resonando en sus oídos. Se giró lentamente, sus ojos buscando el origen del sonido. Y entonces la vio. Estaba de pie, inmóvil, en el centro de ese pequeño escenario de madera. El sol, en ese instante preciso, se deslizó un poco más hacia el oeste, justo lo suficiente para que sus rayos golpearan directamente la cruz que ella llevaba en el pecho. La muchacha parpadeó lentamente, como si estuviera procesando un mundo que ya no entendía. Y al ver esa cruz, el corazón de Calder casi se le sale por la boca. No era una cruz cualquiera, de las que se compran en las tiendas del pueblo. No era una de esas piezas comunes, hechas en serie como las que la iglesia vendía en los funerales. No. Esa cruz era distinta. Era hecha a mano. Una pieza única, con las imperfecciones y el carácter que solo el trabajo artesanal puede dar. Y Calder, en lo más profundo de su ser, la reconoció. Él mismo había forjado una cruz idéntica 17 años atrás. La había hecho con sus propias manos, con el metal hirviendo entre sus dedos, para su hermana. Recordó el día con una claridad dolorosa. Había visto a su hermana retorcer la plata derretida sobre el fuego, susurrando en silencio, las lágrimas cayéndole por el rostro, el día en que su bebé recién nacida desapareció, y con ella, su esposo se desvaneció en el aire. Esa pequeña, esa bebé, nunca fue encontrada. El fuego que arrasó el rancho de los Ayes no solo consumió madera y ladrillos, había quemado las raíces de su familia, los recuerdos compartidos, la sangre que los unía. Pero ver esa cruz, ese diseño exacto, hasta en la mínima curvatura del clavo, fue como si el fuego nunca se hubiera apagado. Como si las brasas aún estuvieran vivas en su interior. La muchacha estaba siendo guiada escaleras abajo por un hombre de manos gruesas y sucias, vestido con un chaleco manchado. Calder lo reconoció al instante, Tuck Rollins. Un traficante de problemas, un tramposo en las cartas, un hombre que llevaba la enfermedad en su interior, un tipo que respiraba traición. Calder había luchado contra hombres como él en la guerra, en los campos de batalla llenos de muerte, y en los senderos polvorientos del viejo oeste. Cada vez que pensaba que había dejado esa vida violenta atrás, hombres como Tuck lo arrastraban de nuevo. No se movió. No todavía. Observó. Esperó. Sus manos se deslizaron por inercia hacia su cadera, sus dedos rozando la suave piel del cuero de la funda de su revólver, una funda que no había visto la luz del sol en meses. Era un gesto instintivo, un reflejo de los años en los que su vida dependía de la velocidad con la que desenfundaba. ¿Vienes a comprar o a mirar, Ayes?, le preguntó el herrero, asintiendo con la cabeza hacia la tarima donde había estado la muchacha. Calder no respondió. Solo se quedó viendo el rostro de la muchacha. La forma en que caminaba, una especie de andar resignado, como si la hubieran entrenado para no sentir dolor, para no mostrar emoción. La forma en que la cruz brillaba a la luz, un destello plateado que parecía una marca a punto de quemar su piel. No sabía su nombre. No sabía nada de ella, en realidad. Pero la promesa. La promesa que había susurrado su hermana desde su lecho de muerte, hacía tantos años. Si alguna vez la encuentras, había susurrado, su voz apenas un hilo, si está viva, si hay una mínima posibilidad, tráela a casa. Y con esas palabras resonando en su mente, Calder dio un paso. Se bajó del porche, dejando atrás la relativa seguridad de la tienda, y caminó directo hacia el infierno. Hacia el lugar donde la vida se vendía por $3 y las promesas viejas exigían un precio en sangre y polvo. La noche cayó lenta y pesada, como una confesión que se ha guardado por demasiado tiempo y finalmente emerge, densa y sofocante. En Dry Hollow, el pueblo, la oscuridad nunca traía un verdadero silencio. El viento, constante y travieso, siempre encontraba una forma de susurrar a través de las persianas rotas de las ventanas, metiéndose por cada grieta, como si quisiera contar secretos que nadie quería escuchar.
Y el salón, ese refugio ruidoso de los vicios y las penas, nunca dormía de verdad. Siempre había un tintineo de vasos, un murmullo de voces o el rasgueo desafinado de un piano que se escapaba por sus puertas. Pero para Calder, el silencio que encontró afuera de la cabaña de Chuck Rollins era diferente. Era un silencio tan profundo, tan completo, que le dolía. Un silencio capaz de romperle los huesos, de apretarle el pecho hasta que le faltara el aire. Era el tipo de quietud que solo llega cuando la vida se detiene, cuando el aliento se suspende y el mundo entero parece contener la respiración. Él estaba sentado en su caballo, un palomín oscuro que se confundía con las sombras de la noche, justo más allá de la cerca desvencijada que marcaba el límite de la propiedad de Tack. Desde allí, Calder observaba a la muchacha. La había visto entrar a la cabaña con ese grandulón, Chuck Rollins, y desde entonces, no había habido ni un solo sonido que saliera de ese lugar, ni un grito, ni un lamento. La muchacha, en todo ese tiempo, no había llorado. Ni una sola lágrima, ni un sollozo. No había pronunciado una sola palabra, ni gritado, ni suplicado cuando la metieron a la fuerza. Solo se había aferrado a la cruz que llevaba en el pecho, ese pequeño símbolo de plata y hierro, y había obedecido cada orden. Se movía y actuaba como alguien que ya no tiene absolutamente nada que perder, alguien a quien le han quitado todo, hasta la esperanza. Pero Calder había visto esa mirada antes. La había visto en los ojos de los soldados que volvían de la guerra, aquellos que regresaban con todos sus miembros intactos, pero con el espíritu vacío, los ojos huecos, como si una parte esencial de ellos se hubiera quedado en algún campo de batalla lejano. La había visto en sí mismo, en el reflejo triste de un espejo de lata colgado sobre una botella de whisky casi vacía, en las noches de desesperación después de perderlo todo. Era la mirada de los que han visto demasiado, los que han sentido demasiado dolor, hasta que la capacidad de sentir parece desvanecerse. Lentamente, con cada movimiento calculado para no hacer el menor ruido, Calder se bajó de su caballo. Sus manos, por pura costumbre, no buscaron su revólver de inmediato. Tack era un borracho, lo sabía. Y los borrachos, por regla general, son ruidosos. Sus movimientos son torpes, sus palabras arrastradas, sus pasos pesados. Calder no necesitaba el caos. Lo que necesitaba era silencio. El tipo de silencio que solo se alcanza cuando se sabe distinguir entre la compasión y la justicia. El tipo de silencio que precede a una acción decisiva, una que no puede tener errores. Se movió como una sombra, sus botas de cuero silenciosas sobre la tierra dura y apisonada. No pisaba ramas secas, ni piedras sueltas. Era un fantasma entre los árboles, deteniéndose solo cuando llegó a la ventana trasera de la cabaña. Una ventana pequeña, sucia, apenas una hendidura en la madera áspera. La luz de una lámpara parpadeaba débilmente en el interior, una llama moribunda que apenas iluminaba la oscuridad. Esa luz era apenas suficiente para verla. La muchacha estaba acurrucada en un rincón, sobre una colchoneta delgada y gastada. Sus brazos estaban apretados alrededor de sus rodillas, como si quisiera hacerse lo más pequeña posible, desaparecer. La cruz, ese pequeño talismán de esperanza, descansaba sobre sus manos apretadas. Aún con la luz tan tenue, la cruz brillaba, atrapando cualquier rayo de luminosidad, incluso cuando los ojos de la muchacha, fijos en la nada, no lo hacían. Verla así, con esa cruz en su pecho, desató una avalancha de recuerdos en la mente de Calder. Recordó el día en que esa cruz había sido creada. Podía escuchar el sonido metálico del martillo golpeando el yunque, el siseo del metal derretido al enfriarse rápidamente en el agua. Recordó la suave canción de cuna que su hermana tarareaba mientras le daba forma, transformando el metal bruto en algo que se sentía casi sagrado. Una cruz que no fue forjada por la religión ni por la fe común, sino por la pura desesperación. Era una señal, un mensaje al futuro, una pequeña esperanza enviada a un tiempo que quizá nunca llegaría, un futuro que parecía imposible de alcanzar. Y ahora, aquí estaba. Esa misma cruz. En manos de una extraña. ¿Pero era realmente una extraña? El aliento de Calder se cortó en su garganta, se sintió como si un nudo invisible se hubiera apretado en su pecho.
Detrás de la oreja derecha de la muchacha, apenas visible en la penumbra de la cabaña, había una cicatriz. Una marca de nacimiento. Una forma pequeña y definida, como una espina. Justo la misma marca que había tenido la bebé de su hermana. Colder retrocedió un paso, el corazón latiéndole con la fuerza de los cascos de un caballo desbocado. No era una simple casualidad. No era solo una muchacha más, una de las muchas almas perdidas que el destino había puesto en su camino. No. Esta era diferente. Ella no era solo alguien. Ella era de su sangre. Era familia. El reconocimiento golpeó a Colder con una fuerza brutal, una verdad innegable que se metió en cada fibra de su ser. El silencio de la noche, que antes había sido solo un telón de fondo, ahora se sentía como un testigo. Colder se quedó ahí, bajo la inmensidad de las estrellas, la verdad de lo que había descubierto pesándole en los hombros. No era solo la chica de la cruz. No era solo una víctima más de los horrores del mundo. Era el eslabón perdido, la conexión con un pasado que creía completamente enterrado y consumido por las llamas. Un torbellino de emociones lo invadió. Había una punzada de alivio, una pequeña chispa de esperanza que se encendía en la oscuridad que había habitado durante tanto tiempo. Pero con esa chispa llegó una carga inmensa, la responsabilidad. Si Doc Rollins la había comprado por solo $3, eso significaba que alguien más la había vendido. Y si alguien la había vendido, con esa cruz en su cuello, con esa marca en su piel, con ese fuego en sus ojos, entonces esa persona, o esas personas, podrían venir a buscarla. Podrían querer recuperarla. Y Colder sabía que no podía permitirlo. No después de todo lo que había visto, no después de todo lo que había sufrido. La promesa de su hermana, que había creído muerta y olvidada, ahora estaba viva, encarnada en esa muchacha. Y Colder, a pesar de los años de soledad y desapego, sintió que la tenía que cumplir. Se quedó allí por un largo tiempo, observando la cabaña, la muchacha, la cruz, el silencio. El viento seguía susurrando, pero ahora, para Colder, parecía llevar un nuevo mensaje. La noche no solo traía oscuridad, también traía revelación. Y con esa revelación, una nueva misión, una nueva razón para desenterrar su viejo revólver y volver a la vida que había tratado tan desesperadamente de dejar atrás. El verdadero desafío apenas comenzaba. Las puertas del salón, viejas y con la madera reseca, crujieron con un lamento largo y arrastrado cuando Colder Hayes las empujó para entrar. Era un sonido que recordaba a huesos viejos y cansados, un presagio sutil en medio del bullicio. El humo, denso y pesado, lo golpeó como una pared invisible, una masa de fantasmas atrapados en el tiempo. No era solo humo de cigarro, sino la esencia de 1000 noches de penas ahogadas, de risas huecas y de decisiones tomadas a la luz tenue del alcohol. Ya era pasada la medianoche. En Dra Hollow, el pueblo, el salón era el único lugar que seguía con vida, un corazón latiendo en la oscuridad. El tintineo constante de los dados al chocar contra las mesas, el chirrido monótono de las teclas desafinadas del viejo piano y las risas que estallaban de las esquinas sombrías eran el pulso de ese lugar. Eran risas ásperas, vacías, de esas que no venían de la alegría, sino de la desesperación. Risas que se usaban para tapar pecados inconfesables y para darles valor a los cobardes que se escondían en sus sombras. Colder divisó a Doc Rollins sentado en la mesa más alejada, justo debajo de la lámpara de aceite que colgaba del techo. A Tac le gustaba que lo vieran, le gustaba ser el centro de atención, aunque fuera en un cuchitril como ese. Su chaleco estaba abierto, dejando ver una camisa mugrienta, y sus botas sucias estaban apoyadas descuidadamente en otra silla. Un puro a medio quemar bailaba en su boca, balanceándose con cada palabra que salía de sus labios. Frente a él, las cartas estaban esparcidas sobre la mesa, como si fueran los cuerpos de hombres derrotados en un duelo. Y a su alrededor, se sentaba la clase de compañía que olía a sudor, a madera podrida y a la moral descompuesta que se respiraba en cada rincón de ese lugar. Tac estaba presumiendo de nuevo, y Colder, aunque lejos, sabía de qué hablaba. Siempre era lo mismo con hombres como él. $3 malditos, gritó Tac, golpeando la mesa con la palma de la mano,
haciendo que los vasos se tambalearan. Pagué más por una mula. Al menos la muchacha no me contesta. La mesa aulló con risas, una carcajada burda que hizo eco en el salón. Tiene ojos como el invierno y una espalda de seda, siguió, agitando su vaso de whisky, el líquido oscuro salpicando un poco. Ni siquiera se inmuta. Como si supiera que ya está muerta. Las palabras de Tack, dichas con tanta crueldad, se clavaron en Calder como cuchillos. Calder se detuvo a medio camino de la barra, su mandíbula se tensó hasta el punto del dolor. Tack no sabía la verdad de ella. No sabía la sangre que corría por sus venas, ni el fuego antiguo del que provenía esa muchacha. Él solo veía a una niña callada, fácil de vender, una que creía que nadie vendría a reclamar. Y ahora, Calder estaba ahí, sus botas pesadas con el polvo del camino, pero el peso más grande era el de su pasado. Lentamente, como si cada movimiento fuera un acto de deliberación, Calder puso $3 de plata sobre la barra. Las monedas sonaron, un sonido metálico que resonó en el aire, y para Calder, sonó como un juicio final. El cantinero, un hombre viejo y arrugado que había visto demasiados finales amargos, lanzó una mirada rápida al dinero y luego a Calder. No hizo preguntas, solo asintió, con una comprensión tácita. Hombres como Calder no ponían dinero sobre la barra a menos que quisieran que algo terminara de una vez por todas. Calder recogió las monedas y comenzó a caminar a través del denso humo del salón. El murmullo de las voces y el ruido de los dados comenzaron a apagarse con cada paso que daba. La gente, de forma imperceptible al principio, luego más evidente, dejaba de hablar, sus miradas siguiendo al hombre que caminaba con una determinación silenciosa. Tack, al verlo acercarse, se echó hacia atrás en su silla, una sonrisa burlona se extendió por su rostro. Bueno, pues. Mira lo que el cañón arrastró. Calder no habló. Llegó a la mesa y dejó caer la plata frente a Tack, con un sonido seco, como clavos cayendo sobre la tapa de un ataúd. Luego, sacó una cuarta moneda de su bolsillo, una pieza de oro, lisa y brillante, y la añadió al pequeño montón. Te doy 4, dijo, su voz baja y firme, como el murmullo de un río que corre profundo. Y no te mataré. La habitación entera dejó de respirar. La risa se cortó, el piano enmudeció. Solo quedó ese silencio espeso e insoportable, el tipo de quietud que se instala justo antes de una tormenta, cuando la tensión en el aire es casi palpable. Los ojos de Tack se entrecerraron, pequeños y maliciosos. ¿Me estás amenazando, Hayes? ¿Por una muchacha perdida? Estoy comprando lo que no debiste tocar, dijo Calder, cada palabra pronunciada con una calma mortal. Y estoy pagando más de lo que tú pagaste. Eso lo hace justo. Tack se levantó lentamente de su silla, cada movimiento calculado, como un hombre que tantea el aire antes de lanzarse a la pelea. Siempre fuiste demasiado justo, gruñó, flexionando los hombros, tratando de mostrar su fuerza. Incluso después de la guerra, incluso después de que tu hermana pequeña se quemara con su precioso rancho. No aprendiste nada, ¿verdad? La mano de Calder se movió, apenas un temblor, hacia la empuñadura de su revólver. La gente en el salón comenzó a moverse, a echarse hacia atrás, lo suficiente para estar fuera del alcance, pero lo suficientemente cerca para no perderse la sangre si llegaba a derramarse. Ella tenía una hija, dijo Calder, sus ojos fijos en los de Tack, sin apartar la mirada. Desapareció en el fuego. Se suponía que no iba a vivir. Tack se burló, una risa áspera y despectiva. ¿Ese fantasma que crees que es esta muchacha? Conozco la cruz, dijo Calder, su voz inquebrantable. La hice. Y su madre también. Eso lo calló. Por un fugaz instante, incluso Tack pareció dudar, su rostro mostrando una sombra de incertidumbre. A Tack no le gustaban los fantasmas, él trataba con carne y hueso, no con recuerdos que podían atormentarlo. Ella es mía, dijo, a pesar de su breve vacilación. Comprada legalmente. Entonces la estoy comprando de vuelta con intereses. La voz de Calder era fría como el acero. Tack se lanzó, un torbellino de rabia. Pero Calder fue más rápido.
Su cuchillo golpeó primero, no para matar, sino para inmovilizar. La hoja se clavó en la mano de Tak, empujándola contra la mesa con una fuerza brutal. Tak gritó, un alarido de dolor y sorpresa, mientras el whisky se estrellaba contra el suelo. La multitud jadeó, un suspiro colectivo de asombro, pero nadie se movió. Colder se inclinó cerca de Tak, su voz apenas un susurro, tranquila como una tormenta de invierno. Tú no la posees, le dijo, cada palabra cargada de amenaza. Y si la vuelves a tocar, te enterraré junto a los huesos por los que nunca te molestaste en preguntar. La cara de Tak se puso pálida, una mezcla de rabia y dolor. La sangre se extendía por el fieltro verde de la mesa. Es tuya, escupió, cada sílaba cargada de veneno. Tómala. Lleva a tu maldita mocosa y vete. Colder se enderezó, alto y firme, sacando su cuchillo sin decir una palabra más. Tak se desplomó en un montón, sujetándose la mano sangrante, sus gemidos llenando el silencio tenso del salón. Nadie siguió a Colder mientras salía del salón. Nadie intentó detenerlo. Todos sabían lo que habían visto. No era solo un hombre con un arma, era un hombre con una razón. Un hombre que había venido a reclamar algo que el mundo había olvidado, algo que creían perdido para siempre. Colder salió del salón y buscó a la muchacha. La encontró de pie en la oscuridad, en medio del polvo del pueblo, no cerca del poste de amarre de caballos ni bajo la luz de alguna lámpara, sino sola, abrazando su cruz como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. Su figura era apenas una silueta contra el cielo nocturno, pero su quietud, su silencio, hablaban volúmenes. No pronunció palabra cuando Colder se acercó. Él le tendió una manta gruesa, un pequeño gesto de humanidad en un mundo deshumanizado. Luego, hizo un movimiento con la cabeza hacia el caballo extra que traía atado detrás del suyo. «Vienes conmigo», dijo, su voz tranquila pero firme, sin dejar lugar a dudas. «Si quieres». Ella lo miró fijamente, con los ojos oscuros y profundos, como si intentara leer en él algo más allá de las palabras. Luego, lentamente, con una dignidad que no correspondía a su situación, asintió. Sus ojos brillaron tenuemente, pero no cayeron lágrimas. Su mandíbula se tensó, un signo de su determinación, y se subió al caballo con una facilidad sorprendente, como alguien que ha sido enseñado a partir sin hacer preguntas. Montaron y salieron de Dry Hollow antes de que el primer gallo cantara, antes de que el sol asomara por el horizonte. Con cada golpe de los cascos de los caballos sobre la tierra dura, Colder pensó en el fuego que lo había consumido todo, en las cenizas de su pasado, en la promesa rota que ahora tenía una nueva oportunidad. Y en la muchacha a su lado, viva. La rendición de cuentas, el verdadero ajuste de cuentas, apenas había comenzado. El sol todavía no asomaba por el horizonte, pero el cielo ya empezaba a teñirse de grises y púrpuras cuando Colder y la muchacha dejaron atrás el rancho quemado. No era el miedo lo que los empujaba, sino la memoria. La memoria de un lugar que una vez fue vida y ahora era solo un esqueleto de lo que había sido. Laya, la muchacha, no dijo mucho esa mañana. El silencio se había vuelto su compañía más fiel. Dobló con cuidado la fotografía de su madre, esa imagen descolorida de una sonrisa amable, y la guardó dentro de su abrigo, como si fuera algo vivo, algo que necesitaba su calor para seguir latiendo. Colder ensilló los caballos en silencio. El único sonido que lo acompañaba era el del viento, que se colaba entre los esqueletos de los árboles del viejo huerto, un susurro lúgubre que parecía intentar recordar una música que ya no existía. Era una melodía de pérdida, una balada de lo que fue. Ellos ya no pertenecían a ese lugar. Ya no eran parte de las cenizas ni de los fantasmas que vagaban por ahí. Su camino los llevaba hacia adelante, hacia el norte. El sendero estaba vacío. El único sonido que rompía la quietud eran los golpes rítmicos de los cascos de los caballos sobre la tierra dura y, de vez en cuando, el grito solitario de un halcón que volaba muy alto en el cielo, una nota aguda en la vasta orquesta del desierto. Colder se mantenía unos cuantos pasos adelante, su mirada recorriendo el horizonte, atenta a cualquier señal, cualquier sombra que pudiera significar peligro.
Laya lo seguía de cerca, envuelta en un guardapolvo marrón descolorido que alguna vez perteneció a la hermana de Calder. Era un abrigo grande para ella, pero le quedaba como si recordara a quien pertenecía, un abrazo silencioso de un pasado que se negaba a desaparecer. A media mañana, se detuvieron cerca de un arroyo, un hilo de agua fresca que serpenteaba entre las rocas. Dejaron que los caballos bebieran, el sonido de sus sorbos rompiendo la calma. Compartieron carne seca bajo la sombra de un pino solitario, un gigante roto por el tiempo, pero que aún ofrecía un poco de resguardo. ¿Alguna vez has estado en algún lado?, preguntó Calder, masticando lentamente, la pregunta sonando casual, pero su mirada atenta. Laya negó con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo. Recuerdo un sótano. Una mujer con el pelo rojo. No era amable. Su voz era suave, casi un murmullo. No tu madre, dijo Calder, confirmando lo que ya sospechaba. Ella negó con la cabeza de nuevo, con la frente ligeramente arrugada. No, esta tenía una cuerda en la pared. Solía hacerme tocarla. Decía que si alguna vez intentaba correr. Se calló. No tuvo que terminar la frase. El horror de lo que implicaban esas palabras flotaba en el aire entre ellos. La mandíbula de Calder se tensó. Miró fijamente el arroyo, fingiendo que no estaba luchando contra el tipo de rabia que convertía a los hombres en cosas de las que luego se arrepentían. Era una furia fría, controlada, pero peligrosa. No volverás, dijo simplemente, su voz sin emoción, pero con una firmeza inquebrantable. Lo sé, respondió ella, su voz aguda y clara, como el filo de una cuchilla. No me dejaría. Eso hizo que Calder sonriera, apenas un movimiento en la comisura de sus labios. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Laya todavía era joven, muy joven, pero el acero se estaba formando en su espalda. Ya no era la fragilidad de una víctima. Y no era el tipo de fortaleza forjada solo por el dolor. Era algo más viejo, más profundo, algo que él reconocía en sus propios huesos, una resiliencia inquebrantable. Volvieron a montar y cabalgaron sin descanso hasta que el cielo comenzó a sangrar tonos de naranja y oro, anunciando el atardecer. Fue entonces cuando aparecieron los buitres. Eran tres manchas oscuras que daban vueltas en círculos amplios, altos sobre la boca del cañón, justo más allá de las rocas. Calder entrecerró los ojos, su mano moviéndose instintivamente hacia su rifle. El instinto era su guía en estas tierras. Quédate cerca, le dijo a Laya, su voz baja y urgente. ¿Qué es?, preguntó ella, su voz tensa. Problemas, respondió Calder, o el recuerdo de ellos. A veces, las viejas cicatrices atraían a los carroñeros. Se bajaron de los caballos en la cima de la loma y avanzaron a pie, agachados, escondiéndose en los arbustos secos. Abajo, acurrucado entre las rocas, había un espectáculo desolador, una carreta con el eje roto, cajas volcadas, y, lo más espeluznante, sangre en el sendero y cuerpos. 2 hombres. Ambos con un disparo en el pecho, uno todavía aferrando un revólver oxidado en su mano sin vida. No había rastro de caballos, ni de lo que transportaban, salvo unos trozos de tela negra y unas cadenas de hierro tiradas en el polvo. Tratantes de esclavos, murmuró Calder, la palabra con un sabor amargo en la boca. De los ilegales. La cara de Laya se puso pálida al instante, su expresión reflejando un horror que Calder no quería ver. Reconoció la tela. Coincidía con la que le habían dado a ella después de la subasta. Éramos carga, susurró, su voz casi inaudible. Solo propiedad. Calder no la miró. No quería que ella viera la tormenta que se formaba en su propio rostro, la furia que amenazaba con desbordarse. En cambio, se concentró en las huellas de botas que se alejaban de la escena. Un rastro claro de 4 caballos que se dirigían hacia el norte, curiosamente, en la misma dirección que ellos. Quienquiera que mató a esos hombres, pensó Calder, no lo hizo por justicia. Lo hizo por competencia. Había otros cazadores en el rastro, buscando lo mismo, o más bien, lo mismo que la muchacha representaba para ellos. Vamos, dijo, su voz dura.
No somos los únicos que andamos buscando fantasmas. Cabalgaron hasta que la oscuridad cubrió por completo el cielo y establecieron su campamento bajo un acantilado donde el viento no podía alcanzarlos y las estrellas brillaban con una intensidad deslumbrante, como antiguas advertencias grabadas en el firmamento. Laia se sentó, con el rostro serio y pensativo, afilando un palo con la navaja de bolsillo de Calder. El suave raspado de la hoja contra la madera era el único sonido en la quietud de la noche. ¿Crees que me están buscando?, preguntó, la pregunta simple pero cargada de peso. Calder no respondió de inmediato. Limpió su rifle, sus movimientos lentos y deliberados, como si cada parte del proceso lo ayudara a ordenar sus propios pensamientos. Creo que buscan dinero, dijo finalmente, sus ojos fijos en el cañón del arma. Y para ellos, tú sigues pareciendo ganancia. Era una verdad cruda, pero necesaria. Ella asintió, su mirada fija en el palo que afilaba. Entonces me haré invisible. Calder soltó una risa seca, sin alegría, un sonido que salió de lo más profundo de su pecho. No porque fuera gracioso, sino porque la frase era exactamente lo que su hermana hubiera dicho. Tiene su fuego, murmuró, una confesión casi para sí mismo. No, Laia respondió, su voz repentinamente feroz y segura. Ella tenía el mío. Yo solo no lo había ganado aún. Era una declaración, no una pregunta. Esa noche, bajo la inmensidad de las estrellas y la amenaza latente, hicieron un plan. No sería un plan para huir, para esconderse. Sería un plan para terminar las cosas. Ya no cabalgarían a ciegas, a la deriva. Calder sabía que había un hombre en Red Hollow, un predicador que se había convertido en buscador de oro, que guardaba registros de todo, incluidas las vidas que habían sido vendidas y traficadas. Si alguien en este vasto y despiadado territorio sabía dónde había estado Laia o quién la había vendido, ese hombre era el único que podía tener la respuesta. Y una vez que tuvieran ese nombre, no habría más subastas, ni más silencios impuestos. Solo respuestas. Solo un ajuste de cuentas final. El aire de la mañana apenas comenzaba a aclararse, tiñendo el horizonte de grises y rosados, cuando se despertaron. Laia se ató el cabello con un pañuelo, un gesto práctico y decidido. Se ajustó el viejo guardapolvo alrededor de los hombros, la tela gastada ya sentía como una segunda piel. Con un movimiento rápido y acostumbrado, metió la cruz de plata en el cuello de su camisa, dejándola oculta pero cerca de su piel, un secreto que solo ella y Calder conocían. Él, mientras tanto, ya estaba montado en su caballo, escaneando el horizonte con una mirada aguda, como un halcón que busca su presa. ¿Lista?, preguntó Calder, su voz un murmullo grave en la quietud de la madrugada. Laia levantó la mirada hacia él. Y en ese instante, en sus ojos, Calder vio algo más que la simple necesidad de sobrevivir. Vio la chispa de una guerrera, una determinación que no había estado allí antes, una fuerza silenciosa que había nacido de las cenizas de su pasado. Vamos a cabalgar, dijo ella, y el tono de su voz era una declaración, no una simple afirmación. Y así lo hicieron. Cabalgaron a través del polvo que levantaban los cascos de sus caballos, a través del amanecer que comenzaba a pintar el cielo con colores vibrantes. Su destino no era solo un lugar físico, era la verdad, el filo ardiente de la justicia que esperaban encontrar. El camino a Red Hollow no era un sendero pavimentado con tierra lisa. Estaba cubierto de historias rotas y nombres descoloridos que el viento parecía susurrar. Era un camino marcado por los lugares donde los forajidos se desvanecían sin dejar rastro y donde los hombres de ley derramaban su sangre en la tierra. Calder solo había estado allí una vez antes, hacía una vida entera, con el corazón roto y una promesa que se sentía tan muerta como las esperanzas que cargaba. Pero en ese entonces, él había sido un hombre diferente. Un hombre que aún no había fallado a cada persona que había amado, que aún no había visto su mundo reducido a cenizas. Ahora, cabalgaba con Laia a su lado. Ya no era solo una muchacha desamparada, se había convertido en un ancla, un lazo viviente a todo lo que había perdido. Ella era la memoria renacida, un ajuste de cuentas en carne y hueso. Y Red Hollow, pensaba Calder, hablaría. O ardería.
El pueblo apareció justo después del mediodía, una aglomeración de edificios viejos y desvencijados, casi tragados por la hierba alta de la pradera y el implacable paso del tiempo. Solo la iglesia se alzaba, su campanario blanco como un hueso que se clavaba en el cielo azul, un faro solitario en un mar de olvido. ¿Estás seguro de que todavía está aquí?, preguntó Laya, entrecerrando los ojos por el sol que le daba de frente, su voz un susurro cargado de incertidumbre. Él no se va, dijo Calder con una certeza sombría. Recoge pecados como otros hombres recogen monedas. La gente como ese, el predicador, estaba atada a sus cargas, a las historias que conocían. Ataron los caballos detrás de la herrería, el sonido metálico de los cascos chocando contra el suelo rompiendo brevemente el silencio. Luego, caminaron hacia la iglesia. El pueblo estaba extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo. No había el familiar balido del ganado, ni el repiqueteo de los martillos, ni los gritos de los niños jugando. Solo el viento que susurraba y una sensación de sospecha flotando en el aire. Este lugar parece que se murió, pero no quiso acostarse, murmuró Laya, sus palabras reflejando la atmósfera opresiva del lugar. Calder sonrió de medio lado, una expresión rara en su rostro. Siempre fue así, dijo. La puerta de la iglesia crujió con un lamento largo y prolongado cuando la empujaron para entrar. El olor a incienso rancio y a polvo viejo se aferraba al aire, denso y pesado, como un secreto guardado por mucho tiempo. Los bancos de madera estaban torcidos, inclinados como viejos dientes. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, creando patrones fracturados y coloridos en el suelo y las paredes, los únicos toques de color en un lugar de sombras. Y allí, al frente, estaba el predicador. O lo que quedaba de él. Ese era un hombre viejo, con una larga barba gris que le llegaba al pecho. Su rostro era como cuero agrietado por el sol y el tiempo, una mapa de una vida difícil. Sus ojos, profundos y hundidos, habían visto cosas que ningún hombre debería haber presenciado y haber vivido para contarlas. Estaba inclinado sobre una caja de viejos libros de contabilidad, murmurando para sí mismo, perdido en sus pensamientos. Ese, lo llamó Calder, su voz sonando extraña en el silencio de la iglesia. El viejo no se inmutó, su mirada seguía fija en sus papeles. Te dije que nunca olvidaría tu forma de caminar, Hayes, dijo, su voz rasposa por la edad y el desuso. Como alguien que arrastra la culpa. Calder dio un paso adelante, el sonido de sus botas rompiendo el silencio de la iglesia. Necesito tu ayuda, dijo. Ese levantó la vista, sus ojos observándolo. Eso sería la primera vez. Calder hizo un gesto hacia Laya, quien se mantenía a su lado, tan quieta como una sombra. Ella fue vendida en Rajado. Necesito un nombre. Vendedor, comprador, lo que tengas. Ese la examinó con la mirada lenta y escrutadora de un hombre que ya no confiaba plenamente en lo que veían sus ojos, un escepticismo nacido de años de ver lo peor de la humanidad. Luego, su expresión cambió, apenas un parpadeo, pero lo suficiente para que Calder lo notara. Sus ojos se posaron en la cruz que Laya llevaba al cuello. He visto esa cruz antes, susurró, su voz cargada de un reconocimiento lejano. Su madre la usaba, dijo Calder. Mi hermana. Ese se tambaleó hacia atrás, como si el pasado lo hubiera golpeado de repente, un puñetazo invisible directo al estómago. Está viva, jadeó, con la voz ahogada por la incredulidad. Murió en el incendio. Esta es su hija. La afirmación de Calder fue un golpe de realidad. Ese, aún aturdido, abrió la caja de madera y sacó un grueso libro de contabilidad, encuadernado en cuero de vaca y quemado por las esquinas, con marcas de haber sobrevivido al fuego. Pasó las páginas con dedos temblorosos, el crujido del papel viejo llenando el aire. La llamaban Jen cuando pasó por aquí, dijo, su voz apenas un murmullo, leyendo las entradas. Muchacha callada, comprada por una mujer llamada Mercy Tvow. Opera desde Alhorn Ridge. Trafica con muchachas, las mantiene limpias y rotas. Laya se encogió, una punzada de dolor visible en su rostro al escuchar el nombre. La recuerdo, dijo suavemente, su voz teñida de un escalofrío. Cabello rojo, manos frías.
Solía susurrar oraciones antes de hacernos daño. La imagen de Mercy Thou, la mujer que la había mantenido cautiva, cobró vida con las palabras de ese. La mandíbula de Calder se tensó, sus nudillos se pusieron blancos al apretar su puño. ¿Guardaba registros?, preguntó, la voz apenas un gruñido. Ese asintió. Detallados. En su mayoría chantaje. Tiene protección, un juez, un banquero, tal vez más. Ellos le dan nombres. Ella les da favores. Todavía tiene un lugar en Elorn. En la cima de la loma, porche pintado, reja de hierro. No se esconde. No lo necesita. Calder sintió la rabia crecer en su interior. Un sistema entero de corrupción, de vidas vendidas como mercancía, todo bajo la sombra de la ley y el dinero. Pero ahora tenían un nombre. Un lugar. Y una razón para terminar lo que había empezado el fuego. La información que les había dado el predicador era el hilo del que podían tirar para desenmascarar toda una red. Y no se detendrían hasta que cada eslabón de esa cadena se rompiera. La justicia, a veces, era lenta. Pero al final, llegaba. Y con ella, la rendición de cuentas. Salieron de Rat Hollow ese mismo día. El sol ya empezaba a declinar, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Pero mientras pasaban por las afueras del pueblo, algo cambió. Un escalofrío recorrió la espalda de Calder, una sensación que conocía demasiado bien. Laia, con su instinto afilado, se giró en la silla. Sus ojos, ya no tan inocentes, se agudizaron, escudriñando el camino detrás de ellos. Compañía, dijo ella, su voz baja, casi un susurro, pero clara como el cristal. Calder no necesitó girarse para saber a qué se refería. Su cuerpo, curtido por años de peligro, ya había sentido la presencia. ¿Cuántos?, preguntó, su voz monótona, acostumbrada a estas situaciones. 3. Todos armados, respondió Laia, su mirada aún fija en el horizonte. No siguen el camino. Se refería a que no venían por la ruta principal, lo que significaba que querían pasar desapercibidos, que no querían ser vistos. Te dije que alguien vendría a buscar, dijo Calder, las palabras sonando más como una afirmación que como un reproche. Había una verdad innegable en el viejo dicho, lo que se compra con dinero, a veces se intenta recuperar con balas. Cabalgaron a buen ritmo por un trecho, apretando el paso, el sonido de los cascos resonando en la llanura. Luego, Calder viró bruscamente, desviándose del camino principal y adentrándose en el cañón, el mismo cañón que había sido su escondite durante la guerra. Conocía cada curva, cada hueco, cada grieta en la roca. Cada lugar donde un hombre podía desaparecer, donde las sombras se volvían aliadas y el terreno te protegía. Al anochecer, armaron su campamento cerca de un arroyo seco, al abrigo de un acantilado escarpado, donde el viento no podía alcanzarlos y las estrellas brillaban con una intensidad sobrecogedora, como antiguas advertencias grabadas en el firmamento. Laia se sentó, su rostro tenso y pensativo, afilando un palo con la navaja de bolsillo de Calder. El suave raspado del metal contra la madera era el único sonido que rompía la quietud de la noche. ¿Crees que Mercy los envió?, preguntó ella, su voz apenas un murmullo. Calder asintió lentamente, sus ojos fijos en la llama parpadeante de la fogata. Limpiaba su rifle, sus movimientos lentos y deliberados, un ritual que lo anclaba a la realidad. «O alguien que te quiere de vuelta para ella», dijo finalmente. «De cualquier manera, no se detendrán». La avaricia era una bestia insaciable. Laia apretó la cruz alrededor de su cuello, ese pequeño talismán que era a la vez un recuerdo y una promesa. «Entonces yo tampoco», dijo, su voz con una firmeza que sorprendió incluso a Calder. Había una nueva determinación en ella, un fuego que no estaba dispuesto a apagarse. Esa noche, bajo el manto de un cielo cuajado de estrellas, Laia soñó de nuevo. Pero esta vez, el sótano oscuro y aterrador había desaparecido. En su lugar, su madre estaba de pie al borde de un fuego, no gritando, no ardiendo, solo ahí, con los brazos abiertos y una sonrisa que olía a canela, el aroma que Calder había recordado.
Y detrás de ella se alzaba la figura de un hombre con ojos tristes y un rifle en la espalda. Su tío. Su protector. Se despertó con lágrimas que no se limpió. Porque esta vez no lloraba por lo perdido. Lloraba por lo que había encontrado. Por la verdad que comenzaba a florecer en su memoria. A la mañana siguiente, no fue el sonido de los pájaros lo que los despertó, sino el de los caballos. Los jinetes los habían alcanzado. Eran 3. Matones a sueldo, hombres con ojos fríos y almas vacías. Llegaron rápido, con una brutalidad sin previo aviso, rompiendo la calma del amanecer. Pero Calder fue más rápido. El primero cayó antes de que su caballo siquiera se encabritara, una bala limpia del rifle de repetición de Calder que lo derribó sin un sonido. El segundo apuntó su arma hacia Laia, sin esperar la respuesta. Pero Laia no era la misma muchacha asustada que se encontró en Rajado. No esperó. Su brazo se movió con la rapidez del rayo, y el cuchillo que había afilado la noche anterior se clavó con fuerza en el hombro del hombre. Ella no esperó a verlo caer. Simplemente corrió, sus pies rápidos y silenciosos sobre la tierra. Agarró el revólver que el hombre había soltado al caer y se giró, apuntando al último jinete. El tercer hombre, al ver lo que había pasado con sus compañeros, retrocedió. No habló, no intentó pelear, solo se alejó a caballo con una expresión rota y sangre en la camisa, la derrota grabada en su rostro. Laia se quedó de pie sobre el segundo hombre, la respiración agitada, el pecho subiendo y bajando rápidamente. ¿Estás bien?, preguntó Calder, su voz tranquila y firme, como si todo esto fuera una rutina más. Ella sintió, su mano temblándole solo un poco. No quise lanzarlo, admitió, la voz apenas un susurro. Calder sonrió, una sonrisa rara y genuina que apenas se le veía. Bueno, dijo, eso significa que vino del instinto. El instinto de supervivencia, el instinto de lucha, ese era el que importaba. ¿Crees que el otro volverá?, preguntó Laia, mirando la silueta que se alejaba en la distancia. Calder negó con la cabeza. Esta noche no. Quizá nunca. Había visto esa mirada en los ojos de los hombres derrotados, una mirada que decía que el juego había terminado. Quemaron los cuerpos. No por crueldad, sino por una extraña especie de piedad. Algunos hombres no merecían ser enterrados junto a los buenos, junto a la tierra limpia. Red Hollow ya estaba detrás de ellos, un recuerdo distante. Pero el pasado aún no había terminado de hablar, porque Alhorn Ridge estaba por delante. Y Mercy Vow, la mujer de la cabellera roja y las manos frías, respondería por cada muchacha vendida, por cada nombre borrado, por cada noche soñada con cuerdas y oraciones. Y cuando lo hiciera, no habría piedad. Para ella, no habría piedad. El Ornridge no gritaba peligro. Lo susurraba. El sendero serpenteaba por un alto acantilado, rodeado de pinos secos y un silencio profundo, denso, casi palpable. Abajo, el valle se extendía como una colcha de retazos de hierba marchita y cercas torcidas, una vista que, a pesar de su desolación, era extrañamente hermosa. Pero era demasiado silencioso, demasiado quieto. Y ese tipo de quietud no venía sin una advertencia. Era la calma antes de la tormenta, la quietud que precede al trueno. Coronaron la última curva justo antes del atardecer. Y allí estaba. La casa de Mercy Vow. Grande, con su pintura blanca impecable, cortinas en las ventanas que se mecían suavemente con la brisa. Un columpio en el porche crujía con un sonido suave y melancólico, como si no tuviera nada que temer, como si la inocencia habitara en ese lugar. Una maceta de flores adornaba la entrada, y una reja de hierro rodeaba el frente, una sonrisa que escondía dientes afilados, una trampa perfecta. Laia se quedó sentada en su caballo, sus ojos fijos en la casa. He estado aquí antes, susurró, la memoria regresando como un fantasma. Recuerdo música y perfume. Olía bien, así que pensé que estaría a salvo. La voz de Laia, apenas un hilo, traía consigo el eco de una inocencia perdida. Calder asintió con gravedad. Ese es su truco, dijo. No parecía una prisión,
Pero era un lugar donde la inocencia se vestía con lazos antes de ser vendida como ganado. Era una verdad cruel, pero necesaria de comprender. Sacó de nuevo la fotografía, la imagen de su madre, su sonrisa, el granero al fondo. Y se la entregó a Laia. «Guárdala cerca», dijo, su voz áspera pero llena de significado. Laia la metió dentro de su abrigo sin decir una palabra, como si la imagen fuera un talismán que le daría fuerza. Luego, Calder revisó su rifle, un movimiento mecánico que le daba una sensación de control. «2 guardias atrás», dijo, sus ojos escaneando el porche, la mente ya dibujando el mapa de la casa y sus posibles defensas. «Tendrá más adentro. Quizá matones a sueldo. Quizá de los que no ves hasta que es demasiado tarde». «¿Crees que me recuerda?», preguntó Laia, la pregunta cargada de un temor profundo. Calder no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque Morsitval nunca olvidaba a una muchacha que había roto. Y Laia, aunque más fuerte, aún era un recuerdo viviente de su crueldad. La confrontación era inminente, y esta vez, el silencio no sería una opción. La voz de la justicia hablaría. Dejaron los caballos atados detrás de un establo viejo y torcido por el viento, su madera crujiendo suavemente bajo el peso de los años. Se acercaron a la casa de Morsitval a pie, rodeando la reja de hierro por un costado. El sol ya se estaba ocultando detrás de la loma, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas y alargando las sombras sobre el camino de grava. Calder se movía como un fantasma, con cada paso calculado para no hacer el menor ruido, sus ojos vigilantes, escaneando cada rincón. Laia lo siguió con la misma quietud aprendida, una habilidad que había adquirido en los lugares oscuros donde la obligaron a ser invisible. Antes se movía así para pasar desapercibida, para no ser notada. Ahora, cada uno de sus movimientos tenía un propósito, una fuerza que antes no poseía. Llegaron a la entrada lateral de la casa. Estaba abierta. Sin guardias. Demasiado fácil. Calder dudó por un instante, su instinto gritándole que algo andaba mal, que la facilidad era una trampa. Pero luego, la empujó suavemente con la bebota. El interior los recibió con un aroma denso a encaje y terciopelo, a polvo viejo y a un perfume dulzón que le revolvió el estómago a Calder, un olor empalagoso que prometía algo que no era. Una melodía suave y melancólica, un vals lento y fantasmal, flotaba desde algún lugar de la casa, llenando el aire con su tristeza. El aliento de Laia se cortó. «Conozco esa canción», susurró, la melodía resonando en lo más profundo de su memoria, una canción de cuna pervertida. Dieron un paso adentro. El pasillo estaba adornado con una hilera de cuadros enmarcados, retratos de mujeres jóvenes, todas sin nombre, con expresiones vacías, sin vida. Calder supo al instante que no eran pinturas comunes. Eran trofeos. Rostros despojados de su pasado, reducidos a simples objetos, a mercancía. Laia se detuvo frente a uno de los retratos. Sus dedos rozaron el marco de madera. «Esa es ella», susurró, la voz llena de una pena antigua. Lloró cuando le cortaron el pelo. Dijeron que la hacía parecer demasiado lista. El agarre de Calder alrededor de su rifle se apretó, sus nudillos blanqueándose con la fuerza de su furia. Al fondo del pasillo, una puerta crujió y se abrió lentamente, y Morsitval apareció. Estaba más vieja, sí, pero el tiempo no había logrado borrar la dureza de sus facciones. Su cabello rojo estaba recogido en un moño perfecto, su vestido, demasiado fino y elaborado para la suciedad de ese mundo, se arrastraba ligeramente por el suelo. Su sonrisa era como escarcha en una tumba, fría y mortífera. «Bueno», ronroneó ella, su voz suave como el veneno, «mira quién encontró el camino a casa». Laia dio un paso adelante antes de que Calder pudiera reaccionar. «Usted me vendió», dijo Laia, su voz plana, sin emoción, pero con la fuerza de una verdad irrefutable. «Yo te salvé», replicó Merci, apoyando una mano enguantada en el pasamanos de la escalera. «No eras más que una cosa cubierta de hollín cuando te recogí. Sin nombre, sin memoria. Te di seda. Seguridad». Sus palabras eran una distorsión de la realidad, un intento de reescribir la historia.
Usted me dio silencio, dijo Laia, cada palabra una acusación. Usted me dio cadenas. Merci suspiró, un sonido exasperado. La gratitud se pierde en los de tu clase. Calder dio un paso al lado de Laia, con el rifle apuntando bajo, pero listo para ser alzado en cualquier momento. Ella ya no es tuya. Oh, señor Hayes, dijo Merci, parpadeando lentamente, su mirada llena de desdén. Todavía intentando ser el héroe después de todos estos años. Debería haberse quedado muerto después del incendio. Debería haberse quedado enterrado en la alcantarilla de la que salió arrastrándose. Su voz era un silbido de víbora. La calma de Calder se rompió. Usted está invadiendo mi propiedad, espetó él, las palabras saliendo como cuchillos. La sonrisa de Merci se desvaneció. Y usted ha traído a una ladrona. Esa muchacha pertenece a... Ella pertenece a mi familia, dijo Calder, interrumpiéndola, su voz cargada de una autoridad inquebrantable. Ella es Leah Hess. Y si vuelve a decir lo contrario, le clavaré las palabras en la pared con una bala. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Entonces, se escuchó un sonido, suave y deliberado, de botas sobre el piso de madera en el piso de arriba. Refuerzos, Merci ladeó la cabeza, una sonrisa de triunfo reapareciendo en sus labios. Usted no es el único que recuerda la guerra, Calder. Calder se volvió hacia Laia, su voz baja y urgente. Vete al establo, ahora. No te dejaré, respondió ella, su determinación inquebrantable. No es una petición, le espetó Calder, la urgencia en su voz clara. Laia dudó por un instante, pero luego, con un movimiento rápido, sacó una navaja de su bota y se la entregó. Para después, susurró, la promesa de venganza brillando en sus ojos. Luego, se desvaneció en la oscuridad, moviéndose con la agilidad que la necesidad le había enseñado. El primer guardia bajó las escaleras disparando, sus tiros ruidosos y torpes. Calder se agachó, rodó detrás de una mesa de madera y devolvió 2 disparos precisos y certeros. El hombre cayó antes de que su segundo pie tocara el suelo, su cuerpo inerte. Otro gritó desde detrás de una puerta, pero Calder no esperó. Arrojó la mesa hacia él, distrayendo su puntería, luego cargó con la culata de su rifle. Un golpe seco de madera contra hueso, un sonido brutal. El hombre se desplomó en un montón. Merci gritó, no de dolor, sino de pura furia, un alarido de rabia impotente. Usted no entiende, siseó. Esta casa está protegida. Lo colgarán por esto. Calder avanzó lentamente hacia ella, su rostro una máscara de determinación. Usted vendió niños, Merci. La ley no me va a colgar por limpiar la podredumbre. Ella retrocedió, pero no muy lejos, sus ojos buscando una salida, una ventaja. Su mano se lanzó bajo una tela de seda sobre la mesa, buscando algo oculto. Él disparó al jarrón de flores junto a su cabeza. El sonido del cristal estallando hizo que se congelara, sus ojos dilatados por el miedo. No quiero matarla, dijo él, su voz temblando ligeramente, no por miedo, sino por la contención de su propia ira. No porque no lo merezca, sino porque mi hermana me educó mejor. Los ojos de Merci brillaron con malicia. Su hermana está muerta. Usted también, dijo Calder, su voz un murmullo helado. Solo que aún no lo sabe. Afuera, los caballos relincharon de pánico. Laia corrió del granero, pistola en mano. Otro pistolero la había esperado allí, al acecho en la oscuridad. La persiguió por el patio, disparando salvajemente, pero Laia ya conocía esa tierra, cada sombra, cada hueco. Se agachó detrás de la carreta, apuntó lentamente y disparó una sola vez. Directo en su rodilla. Él gritó, un alarido de agonía que cortó la noche. Ella pasó por encima de él, el revólver aún humeante en su mano. Me tocó una vez, dijo, bajando la pistola, su voz cargada de una amenaza fría. No tendrá otra oportunidad. Luego, se alejó, dejando al hombre retorciéndose en el suelo.